Hay relatos que nunca debieron escribirse, pero aquí, en el diario del misterio, se leen en voz alta. Yo tenía 9 años cuando se llevaron al primero. En aquel tiempo, el pueblo era más pequeño, aunque a mí me parecía enorme. Las casas eran de adobe, las calles de tierra, y el bosque comenzaba justo donde terminaban los corrales. No había cercas que los separaran. Siempre nos habían enseñado que el bosque se respetaba, que no era para jugar después de que el sol empezaba a bajar. Pero a los niños, entre más les dices que no vayan a algún lugar, es lo primero que hacen. Mi mejor amigo se llamaba Tomás. Ese día nos escapamos después de la escuela para buscar lagartijas cerca de la arboleda. No entramos profundo. Recuerdo que el aire estaba quieto. No soplaba fuerte ni hacía caer las hojas como otros días. Tomás lo vio primero. Mira eso, me dijo. Yo volteé, pero no vi nada. Él señaló hacia los troncos, donde las raíces sobresalían como dedos torcidos. Juró que algo pequeño se había movido por ahí. Yo me burlé. Pensé que quería asustarme. Seguimos caminando sin adentrarnos mucho, pero al no encontrar lagartijas, nos regresamos. Escuché a mi madre llamarme desde el camino. Tomás dijo que iba a rodear por otro lado, que quería ver si encontraba lo que había visto. Yo le dije que no fuera, que mejor regresáramos otro día. Él me miró y con su sonrisa tan característica me dijo: mañana nos vemos, amigo. Dio media vuelta y se fue. Yo regresé con mi mamá. El resto del día me la pasé en casa. Ya en la noche, los papás de Tomás fueron a buscarlo a mi casa. Me dijeron que no lo habían visto en todo el día. Al principio pensaron que estaba conmigo. Yo les dije dónde lo había visto la última vez. Sus papás se alarmaron. El pueblo entero se organizó para entrar al bosque y empezar la búsqueda. Hombres con linternas, machetes, perros, gritaban su nombre. Yo iba al lado de mi padre, con nuestro perro. Recuerdo que me sujetaba del hombro con demasiada fuerza. Caminamos unos 30 minutos, pero no encontramos nada. Ni huellas, ni ropa, solo tierra removida en algunas partes y círculos de piedras que nadie supo explicar. La búsqueda se extendió por 3 días. Al cuarto, justo cuando el sol empezaba a salir, alguien gritó desde la entrada del pueblo. Tomás estaba de pie junto al viejo pozo. No lloraba, no parecía asustado. Estaba limpio, pero algo en su mirada había cambiado. Ese brillo que tenía antes parecía haberse apagado. Los adultos se preguntaban por qué después de 3 días en el bosque, sin comida ni abrigo, debería haber estado cubierto de lodo, con rasguños, con los labios partidos, pero no tenía ni una herida. Su madre corrió a abrazarlo. Él dejó que lo tocara, pero no la abrazó de vuelta. Después lo levantó y se fueron a su casa.
Ya más tarde, mi familia y yo fuimos a verlo. Le pregunté que dónde había estado. Él me miró fijamente y después dijo: estaba jugando. ¿Con quiénes? Con los señores pequeños. Yo no supe qué responder. Él se levantó y se fue a su cuarto. Yo me quedé sentado en la sala. No reconocí a mi mejor amigo. Todos pensaron que estaba en shock. El médico del pueblo fue a revisarlo. Dijo que estaba bien físicamente, que quizás había inventado amigos imaginarios para soportar el miedo de estar solo en el bosque. Pero Tomás no parecía confundido. Estaba tranquilo. Él regresó a la escuela una semana después. Los demás niños lo rodeaban, como si hubiera regresado de una aventura. Le pedían que contara lo que había visto. Él solo decía que el bosque no era como creíamos, que ellos vivían bajo las raíces. En los cuadernos, él empezó a dibujar figuras pequeñas, con barbas largas, encorvadas, con brazos largos y ojos redondos, siempre en círculo, siempre alrededor de algo que parecía una fogata o un montón de piedras. Al principio, pensé que eran monstruos inventados, hasta que una tarde, jugando cerca del límite del bosque, vi algo que no supe explicar. Éramos 4 niños. Tomás caminaba unos pasos adelante. De pronto, se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio. Se quedó mirando hacia un punto. Yo volteé hacia donde él miraba. Entre los árboles, a la altura de las rodillas de un adulto, vi movimiento. Fue algo que se agachó demasiado rápido. Todos nos sobresaltamos. No corran, dijo Tomás con voz baja. En eso, se comenzaron a escuchar unos pasos pequeños. El perro que llevábamos con nosotros empezó a ladrar desesperado. Nos dio miedo verlo tan alterado, así que nos regresamos a nuestras casas. Esa noche no dormí bien. Sentí que algo estaba conmigo en el cuarto. Al día siguiente, Pedro, uno de los que había estado con nosotros, no llegó a la escuela. Su madre dijo que se había ido temprano a jugar. Y después, ya no lo volvieron a ver. El pueblo volvió a organizar otra búsqueda. Algunos empezaron a murmurar que algo no estaba bien, que el regreso de Tomás no era una bendición. A mí me molestaba que dijeran eso de mi amigo. Yo sabía que le había pasado algo en el bosque, porque regresó diferente. Así que esa tarde fui a verlo a su casa. Lo encontré sentado en el patio trasero. Estaba dibujando otra vez. Eran las mismas figuras que tenía en su cuaderno. Le pregunté que si había visto a Pedro. Él me miró como si estuviera recordando algo. Pedro les llamó la atención, dijo. ¿A quiénes? A los seres que viven en el bosque. Ayer estaban cerca de nosotros, solo que no se dejan ver, pero pronto los conocerás. Después de decir eso, entró a su casa sin despedirse. Yo regresé a la mía.
Pensaba seriamente en la actitud de mi amigo. Los días siguientes desaparecieron 2 más, siempre después de que habían estado cerca de Tomás. Las madres empezaron a prohibirnos acercarnos al bosque. Los padres montaron guardias nocturnos. Una tarde vi que Tomás se dirigía al bosque. No se lo dije a nadie. Lo seguí a la distancia. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo en aquel silencio del bosque. Se internó más de lo que jamás habíamos entrado. Los árboles eran más gruesos ahí. Las raíces sobresalían como venas petrificadas. Y entonces los vi. Eran ojos que reflejaban la poca luz que quedaba. Se movían alrededor de él. Uno de ellos se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir su forma. Extremidades delgadas, dedos largos, la espalda encorvada. Eran las mismas criaturas que Tomás dibujaba. La piel no era verde, era del color de la tierra húmeda. Esa cosa me dio miedo, pero aún así lo seguí. Llegamos a un lugar. Ahí Tomás se paró en medio de un círculo de piedras. Aquellas criaturas bailaban alrededor de él. Yo di un paso atrás. Pisé una rama. El sonido quebró el silencio. Todas las cabezas giraron hacia mí. Los ojos que me miraron no eran humanos. Eran completamente negros. Yo corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi casa. Esa noche no le dije nada a nadie. Mis papás notaron que estaba raro. Yo les dije que estaba preocupado por Pedro, y en parte era verdad, ya que entre aquellas cosas que bailaban, me pareció verlo. A la mañana siguiente, nos avisaron que otros 3 niños habían desaparecido. 3 casas con camas vacías. 3 madres gritando nombres en el bosque. El pueblo cambió esa mañana. Los hombres empezaron a discutir abiertamente. Algunos querían quemar la arboleda. Otros decían que era una locura, que el bosque siempre había estado ahí. El sacerdote pidió que todo el pueblo hiciera oración. El médico insistía en que debía tratarse de alguien del pueblo, un adulto que los tenía encerrados en su casa. Yo sabía que no era así. Aquellas criaturas del bosque se estaban llevando a los niños. Esa mañana fui a buscar a Tomás. Quería que me dijera qué estaba pasando, pero no estaba en su casa. Su madre dijo que había salido temprano para buscar a los chicos desaparecidos. Yo sabía dónde buscar, y lo encontré en el límite del bosque, sentado en una piedra grande que usábamos como punto de reunión. Estaba solo, viendo hacia los árboles. Me acerqué despacio. ¿Por qué estabas con ellos?, le pregunté. Ellos son mis amigos. Me senté frente a él. Pedro estaba ahí. Tomás asintió. Ya no se llama Pedro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué le hicieron? Nada malo. Entonces, ¿por qué no regresan? ¿Por qué no quieren? Claro que quieren. Son nuestros amigos. Tomás negó con la cabeza. No entiendes. Ellos quieren quedarse ahí.
Cuando ves lo que hay debajo, ya no quieres volver. ¿Qué hay debajo?, pregunté. Tomás miró hacia el bosque. Lo tienes que ver con tus propios ojos. En eso, se escucharon pasos saliendo del bosque. Yo sentí miedo, pero eran los adultos que venían de buscar a los niños. Regresamos a nuestras casas. Horas después nos dimos cuenta que había desaparecido alguien más. Nadie veía nada extraño. Nadie escuchaba gritos. Simplemente se iban. Las guardias nocturnas se intensificaron esa semana. Hombres armados con escopetas cuidaban las casas donde quedaban niños. En la periferia del pueblo, algunos hacían guardias con sus perros, pero estos no querían acercarse al bosque. Ladraban hacia la oscuridad, pero no cruzaban la línea de los árboles. Las búsquedas se intensificaban. Cada día, los adultos se adentraban más en el bosque, pero no encontraban a nadie. En la escuela, nos hablaban de no acercarnos al bosque y de reportar cualquier cosa extraña. Tomás seguía haciendo esos dibujos. Cada vez se veían más extraños. Cuando hablaba con él, solo se limitaba a decir una palabra o dos. En una noche, avisaron que habían visto algo por la orilla del bosque. La mayoría de los adultos fue para allá. Yo veía por la ventana de la casa. Cuando vi pasar a Tomás, salí a escondidas de mi casa. Lo seguí de cerca. Entró al bosque y yo detrás de él. Llegamos al punto donde lo vi rodeado de aquellas figuras. El círculo de piedras estaba completo. En el centro había algo nuevo, un montón de pequeños huesos, ordenados como si formaran un símbolo. Tomás se colocó dentro. Las criaturas salieron de entre los árboles. Comenzaron a rodearlo. Entonces, trajeron a un niño. Era Julián. Él tenía 6 años. Caminaba despacio, como sonámbulo. 2 de las criaturas lo guiaban. Sin tocarlo, solo caminaban a su lado. Tomás extendió la mano. Julián la tomó. Yo quise correr para avisarle a los adultos, pero las piernas no me respondieron. Las criaturas comenzaron a emitir un canto. Tomás susurró algo al oído de Julián. Las figuras comenzaron a danzar más rápido. Después, salieron otras 3 del bosque. Levantaron a Julián y se lo llevaron. Yo no creía lo que estaba viendo. Tomás salió del círculo. Su cabeza giró con un movimiento brusco. Después otro y otro, hasta que todos miraban hacia donde yo estaba. Esas miradas atravesaron mi cuerpo. Corrí. No recuerdo cómo salí del bosque. Solo recuerdo el sonido detrás de mí. Eran pasos que cada vez se acercaban más y más. No miré atrás. Cuando llegué al pueblo, los hombres estaban reunidos junto a la casa de Julián. Su madre lloraba en el suelo. Yo no dije nada. Si hablaba, tendría que explicar lo que había visto. Y si lo explicaba, nadie me creería. O peor aún,
Me obligarían a volver con ellos para mostrarles. Esa noche no pude dormir. Cuando cerraba los ojos, lo único que veía era esa escena en el bosque. Al día siguiente, algunos hombres entraron armados para otra búsqueda. Esta vez irían más profundo. Volvieron al anochecer, con nada más que rasguños y rostros pálidos. Uno de ellos juró haber visto algo pequeño moverse entre los árboles. Otro dijo que escuchó risas, pero no supo de dónde provenían. Las guardias se duplicaron. Esa noche parecía imposible que algo ocurriera. Había hombres vigilando cada calle, perros atados frente a las casas, linternas apuntando hacia la oscuridad del bosque. Recuerdo haber pensado que quizás todo había terminado, que tal vez Julián fue el último. Me dormí con ese pensamiento y desperté con una sensación de tristeza. Me levanté y salí al patio. Mi madre estaba de pie en medio de la calle. Miraba hacia la casa de los vecinos. La puerta estaba abierta. Adentro, la cama vacía. Caminé. Otra cama vacía. Otra madre gritando. En menos de una hora supimos la verdad. La mayoría de los niños había desaparecido. Los hombres que habían hecho guardia dijeron que Tomás llegó corriendo. Asustado les dijo que se estaban llevando a 2 niños. Todos los hombres se fueron para allá junto con él. Los hizo entrar a una parte del bosque. Estuvieron un rato ahí, pero al no encontrar nada, regresaron. Otros se quedaron por si veían algo. Tomás juraba que había visto cómo unas personas se llevaban a los niños. Lo llevaron hasta su casa. Le dijeron a su mamá que no lo dejara salir, que era peligroso. Esa fue la última vez que vieron a Tomás. Nunca se dieron cuenta que aquellos seres que viven en el bosque permitieron regresar a Tomás con la condición de llevarles más niños. Los adultos se enfurecieron. Entraron de nuevo al bosque. Solo encontraron círculos de piedras, marcas pequeñas en la tierra. Por más que caminaron, no encontraron rastros de aquellos niños. Regresaron al pueblo y fueron a la casa de Tomás. Pero para su sorpresa, el niño ya no estaba. Solo vieron a la madre. Estaba llorando sentada en la sala. Sostenía en su mano una carta que su hijo le había dejado. En esta, él se despedía de ella. Le decía que había encontrado una nueva familia en el bosque, que no lo buscara, porque nunca lo encontraría, ya que su familia sabía esconderse muy bien de las personas, y que solo se dejan ver si ellos quieren. Ese mismo día empezaron a levantar una cerca. Dejaron a unos perros cuidando, y cada noche se turnaban para proteger a los niños. Algunas familias se marcharon. No querían que sus hijos se perdieran en el bosque. Las que se quedaron vivían con un miedo constante y una paranoia que se intensificaba todas las noches. Nuestra familia fue una de esas que se quedó.
En ocasiones me parecía escuchar la voz de Tomás, llamándome desde el otro lado de la cerca. Pasaron los años. Yo crecí y me fui del pueblo. Volví muchos años después, ya viejo. Aquel bosque sigue ahí, más espeso, más cerrado. A veces camino hasta el límite, pero nunca entro. En esas ocasiones los veo asomándose entre los árboles, pero hay alguien a quien veo más seguido, aunque su rostro se ve arrugado y deforme. Puedo distinguir los rasgos de mi mejor amigo. A veces me pregunto en qué otros bosques esté pasando lo mismo. ¿Cuántos niños no regresaron a sus casas? ¿Cuántos están dibujando a aquellos seres? No sé por qué a mí no me llevaron, ni por qué los sigo viendo. Creo que me dejaron para que alguien cuente su historia. Y no olviden, si algún día escuchan que un niño regresó del bosque sin un rasguño, no lo pierdan de vista, porque tal vez él sea el elegido para atraer a más niños y continuar con la creación de los seres del bosque.